Este capítulo, como les digo, es un poquitito largo y me interesa que lo podamos ver ahora. Entonces voy a ver si les comparto pantalla. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, correcto. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación. Algunos la otra vez me pedían que les enviara la presentación, entonces si ustedes gustan, con mucho gusto, recuerden, yo se las puedo enviar, me mandan un correo. Yo siempre reviso más el correo de Hotmail que el de la UNED, ¿verdad? Porque si alguno me ha escrito en el correo de la UNED, entonces ahora al final les escribo el correo de Hotmail, que es el que reviso más. Y si alguno me escribió por ahí, por el de la UNED, entonces se la debo esa presentación, porque tal vez probablemente la vayan a ocupar la otra semana, que es cuando tienen la tarea precisamente del capítulo 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar ahora con el capítulo 3. Este capítulo 3 nos va a hablar de otras dos generaciones de escritores más y ya son las dos últimas que vamos a ver. Aunque en realidad el libro este que ustedes están estudiando no es exactamente una historia de la literatura costarricense, sí nos lleva como por diferentes etapas, ¿verdad? Ustedes en el capítulo 1 estudiaron un poco lo que fue los inicios de la literatura costarricense, que era con los escritores que pertenecían a la generación del Olimpo. Entonces, en el capítulo 2 vimos 4 generaciones de escritores más, ¿verdad? El repertorio americano, la década 1920-1930, vimos, perdón, 3, después la generación del 40 y 50 en Costa Rica, que de alguna manera esa, esas generaciones de escritores responden a todos los cambios que estaban ocurriendo en las primeras décadas del siglo XX. Cuando nosotros vimos los de la generación del Olimpo, por ejemplo, los de la generación del Olimpo, de alguna manera ellos lo que hicieron mucho fue idealizar, o sea, presentarnos una literatura idealizada con un campesino idealizado, con una vida perfecta del campesino, de una mujer que casi no tenía ni un solo defecto, entonces como que ellos les dio por idealizar la vida, el paisaje y el campesino nacional. A raíz de todos los cambios políticos, sociales y económicos que se vivieron en las primeras décadas del siglo XX, los escritores de estas generaciones que vimos después, repertorio americano y 40 y 50 y década de 1920, 1930, ellos tratan de iniciar como con una especie de crítica, o sea, ellos tratan de promover la formación de una conciencia crítica, donde el concepto de identidad que ellos planteaban estuviera un poquitito más acorde con la diversidad cultural. Recuerden que los de la generación del Olimpo hicieron dos cosas. Por un lado, ellos promovieron los valores y las costumbres de la clase oligárquica. Esos eran los valores que ellos promovían, los valores que le convenían a la oligarquía. Y además ellos hicieron otra cosa que fue ignorar a ciertos sectores de la población porque se supone que esos sectores no se ajustaban al modelo de identidad que ellos se habían propuesto. Los escritores que siguen, empezando por los del repertorio americano, ellos trataron de que el proyecto de identidad que ellos estaban tratando de plasmar en las obras literarias fuera un proyecto de identidad que estuviera un poquito más acorde con la diversidad cultural. Entonces, ellos sí trataron en algunas de sus obras de incluir a esos personajes que habíamos llamado personajes marginados, marginales, como el indígena, como el negro en Costa Rica, ¿verdad? La cultura afrocaribeña, por ejemplo. Entonces, el concepto de identidad que promovieron esas otras generaciones de escritores, pues era, digámoslo así, como una identidad más diversa, más acorde con todos los cambios y con toda la situación que estaba viviendo el país en ese momento, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando llegamos a este capítulo 3 nos va a hablar de una producción literaria totalmente distinta. O sea, aquí sí nos vamos a encontrar con algo totalmente diferente a lo anterior. Vamos a ver solamente 2 generaciones de escritores más y ahí terminamos. Pero aquí la producción literaria que vamos a ver va a ser una producción literaria que de alguna manera lo que busca es enfocarse más en el tema de la identidad, pero a partir de sus márgenes y de sus diferencias. O sea, se
nos presenta mucho en las obras este personaje que vamos a ver ahora, que se llama el personaje marginal. Aquí la literatura es una literatura que trata de alguna manera de plantear un nuevo diálogo entre la literatura y la identidad, un nuevo diálogo entre la literatura y la sociedad, que estuviera ese nuevo diálogo acorde con todos los cambios, con todas las situaciones políticas, sociales, económicas que estaba viviendo el país, y también que fuera un tipo de literatura como más inclusiva, un tipo de literatura en la cual muchos sectores de la población que antes habían sido excluidos ahora tuvieran como más participación. Entonces vamos a ver que aquí algunos personajes marginados, digámoslo así, pasan ahora a convertirse en el centro de las producciones. Por eso es que esta producción literaria de la segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI, vamos a ver que es una producción literaria que abarca nuevos temas, nos va a plantear nuevos temas, ¿verdad? Temas que antes nunca se habían tocado, por lo menos no de la forma como lo tocaron ellos. También nos va a presentar nuevas problemáticas y nos va a presentar nuevos personajes. Nuevos personajes en el sentido de que estos personajes que llamamos marginados pasan a ocupar como un primer plano, ¿verdad? En ese sentido se llama un nuevo personaje, porque digamos ahora el marginado se va a convertir en el centro de la producción, en el personaje principal de la producción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el capítulo se llama Panorama de la narrativa costarricense desde la segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Recuerden que nosotros habíamos terminado en el capítulo 2 cuando llegamos a la generación del 40 y 50 en Costa Rica. Entonces quedamos a la mitad del siglo XX. Entonces vamos a ver ahora los escritores que comienzan a partir de la segunda mitad del siglo, o sea, más o menos a partir de 1960 por ahí y hasta principios de, por ejemplo, 1980 y 2000 por ahí. Ya lo que son textos muy recientes, pues el libro no los incluye porque, como les digo, no es precisamente una historia de la literatura costarricense, entonces ya no se incluyen textos así como muy recientes, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos para que ustedes se ubiquen en el tiempo, los escritores que vamos a ver son después de 1960 para acá, ¿de acuerdo? Hasta como el 2000, ¿verdad? Por ahí. Bueno, primero vamos con un poquitito de historia. ¿Qué fue lo que pasó? Primero que todo, dice aquí, el autor nos plantea que la segunda mitad del siglo XX corresponde al nacimiento de un proceso de modernización que estaba viviendo el país. Estaba liderado por una ideología nueva que se llamaba la ideología socialdemócrata, en la cual de alguna manera el gobierno busca tener así como más participación y más injerencia, de modo que se trate de eh, digámoslo así, acortar un poco las diferencias entre las clases sociales, ¿verdad? Entonces, lo que buscan los estados es precisamente que no haya tanta diferencia entre clases sociales. Entonces, esa es la ideología que va a caracterizar a este periodo. Y además de que de alguna manera nuestro país va a comenzar a vivir un proceso de modernización, que ahorita lo vamos a ver. Recuerden que el modelo de Estado que se toma es el modelo de Estado benefactor, que ese fue el que nos propuso el señor José Figueres Ferrer, ¿verdad? Con el Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Cuando él llega al poder después del 48, ¿verdad? Con la revolución del 48 y todo esto. Entonces, el modelo de Estado que va a proponer este señor y los gobiernos siguientes va a ser un modelo de Estado benefactor. O sea, un Estado en la cual el gobierno tenga más intervención en los asuntos públicos, buscando obviamente la igualdad social. Algo que se logra, pues cuesta mucho, ¿verdad? Pero esa era la idea con el que había nacido ese Estado benefactor. O sea, que de alguna manera el Estado benefactor interviniera mucho en los asuntos del pueblo con el fin de disminuir la brecha social, que no hubiera tanta esa diferencia social, que no se diera, que no fuera tan evidente esa diferencia de clases que existía, ¿de acuerdo? Entonces, después del 48, nuestro país experimenta un proceso de modernización, digámoslo así. ¿Por qué? Porque primero
Se abolió el ejército, que eso fue muy importante, de alguna manera, y esa otra idea, ¿verdad?, con la cual nosotros reforzamos un poco lo de Costa Rica como un país de paz, precisamente porque no tenemos ejército. Además, se nacionaliza la banca. Antes la banca estaba en manos de capital extranjero, entonces ahora vamos a tener una banca nacional. Se fundan estos bancos de Costa Rica y Nacional y toda esta cosa. Se perfeccionan los mecanismos electorales porque de alguna manera antes en las votaciones y en las elecciones de presidente había mucho fraude y mucha cuestión, mucha corrupción. Entonces, de alguna manera, después del 48, como que ya los mecanismos electorales se perfeccionaron y ya no había tanto, digámoslo así, tanto fraude en las elecciones. Y además, después del 48 se comenzaron a fortalecer las áreas de educación, las áreas de cultura, de salud y comunicaciones. Se mejoraron, por ejemplo, las vías de comunicación en el país. Antes del 48 eran muy pocas las calles que estaban pavimentadas, entonces comenzó, digamos, de alguna manera a pavimentarse las calles, entonces se comenzó a llevar la luz eléctrica a muchos sectores de la población que antes no tenían luz eléctrica, por lo menos en las calles. Se mejoraron los servicios eléctricos, los servicios turísticos, los servicios de salud. Entonces, digamos, también y los servicios de educación, como que ya después del 48 ya la educación estaba como más, había más acceso a la educación que antes. Y eso que digamos a muchos de nuestros abuelos les costó un poco estudiar, pero de alguna manera después del 48 se buscó la forma en la que la educación estuviera así como más a la mano, que fuera como más accesible. Y este proceso pues lo tenemos hasta ahora. Ustedes ven que hay escuelas en casi que todos los pueblos, ¿verdad? A veces hay hasta 2 o 3, ¿verdad? Entonces, Costa Rica experimenta después del 48, digámoslo así, como un proceso de modernización. Sin embargo, ¿verdad? Que aquí es donde viene el pero del asunto, es que detrás de esta fachada de modernización que estaba experimentando el país, también se comenzaron a dar otros fenómenos, ¿verdad? Se comenzó a dar, por ejemplo, un fenómeno importante fue que la ciudad comenzó a crecer y comienza a crecer de manera caótica, de manera desordenada, sin ninguna planificación a futuro, la ciudad de San José. Entonces, donde antes había potreros, dice el autor, había potreros y cafetales, se comenzaron a levantar urbanizaciones, se comenzaron a levantar residenciales y también comenzaron a aparecer estos tugurios. Entonces, de alguna manera comienza un crecimiento grande, importante de la ciudad de San José, que esto lo tenemos que tomar en cuenta para esta generación de escritores que vamos a ver, porque precisamente ellos hablan sobre estas problemáticas, sobre el crecimiento de la ciudad de San José. Y de hecho, por eso esa generación que vamos a ver se va a llamar generación de lo urbano, porque esa generación se centra específicamente en presentar los problemas que estaba viviendo el entorno urbano. ¿Y cuál es el entorno urbano? La ciudad de San José. Entonces, vamos a tener como por un lado un proceso de modernización, pero por otro lado vamos a experimentar pues nuevas formas de corrupción, de dominio, de desintegración. Comienza, como les digo, a crecer de manera caótica y desordenada la ciudad de San José, y esto hizo que de alguna manera el patrimonio arquitectónico que nosotros teníamos se desfiguró un poco, ¿verdad? Y la ciudad se desparramó, ¿verdad? En barrios residenciales, urbanizaciones y tugurios que empezaron a aparecer ahí por todo lado, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más pasó? Seguimos aquí con la parte histórica. Se experimentaron, como les digo, nuevas formas de corrupción. Comienza a endeudarse económicamente el país, comenzó a crecer la deuda externa, comenzó a aumentar de manera significativa la pobreza en nuestro país, comenzó a crecer de forma indiscriminada la ciudad y también se dio la formación de un aparato burocrático. Recuerden que la burocracia es cuando el poder se concentra en las oficinas, ¿verdad? Que en los aparatos estatales del gobierno, ¿verdad? Entonces, se revela en la sociedad también, dice ahí el autor, un profundo malestar por las desigualdades económicas y los nuevos fenómenos de corrupción que se producían tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, como que de alguna manera vamos a tener cambios muy drásticos, sí, vamos a tener cambios muy drásticos, pero los escritores se mantienen dentro de esa línea crítica que habían iniciado los escritores de las generaciones anteriores. Son
textos en los cuales los escritores ahora van a ser muchísimo más críticos que antes. O sea, en los textos literarios que vamos a ver, los escritores van a reflejar el malestar que sienten por las desigualdades económicas que está viviendo el país y por todos los fenómenos de corrupción que está viviendo el país, el sector público, sobre todo, obviamente, porque esas desigualdades afectan a las clases menos pudientes, ¿verdad? Entonces, obviamente, los escritores van a estar como muy a favor de hablar como de los más desposeídos. Entonces, vean que es a partir de esta situación histórica, de esta coyuntura, donde nos vamos a encontrar con una serie de textos diferentes. Aquí es donde la narrativa, dice el autor, o sea, donde la literatura va a elaborar sus principales argumentos y nos va a plantear nuevos personajes y nuevas problemáticas que estuvieran acorde con lo que el país estaba viviendo. O sea, recuerden, como les digo, crecimiento indiscriminado de la ciudad, la corrupción, la pobreza, el malestar social, las desigualdades económicas, la deuda externa, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas situaciones que está viviendo el país, de alguna manera los escritores no las van a presentar en las obras. Bueno, entonces vamos a tener una generación, que esta es la primera generación de escritores que vamos a ver, que se llama la generación de lo urbano en Costa Rica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a esta generación del urbano? Voy a ponerles toda la diapositiva mejor para por si alguno, que a veces hay algunos que les gusta como tomarle un pantallazo o tal vez tomar nota de la generación del urbano, entonces para que ustedes la tengan de una vez y después la voy explicando un poquitito aquí. Recuerden que, bueno, los escritores de la generación del urbano, para ubicarnos en el tiempo, recuerden que serían los textos, ¿verdad? Y los escritores que van a partir de 1960 en Costa Rica, de 1960 más o menos hasta 1980 y algo por ahí, ¿verdad? Entonces, esos escritores se preocuparon por capturar las subjetividades asociadas al inconsciente de los personajes. Algo que caracteriza al entorno urbano, y por eso se llama generación del urbano, es porque casi todas las obras, por no decir que todas las obras que aparecen a partir de 1960 en Costa Rica, se concentraron en el tema del urbano. O sea, casi todas las obras que nosotros vamos a encontrar ahí son obras que tienen como escenario principal, como espacio principal, a la ciudad de San José. Entonces nos presentan esta ciudad de San José que está en crecimiento, esta ciudad de San José donde comienza a proliferar la delincuencia, la venta de drogas, la corrupción, la prostitución, los vicios, el alcoholismo, ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, las obras tratan de capturar todo lo que los personajes viven dentro del entorno urbano. No sé si me estoy explicando, o sea, es presentarnos ya no como las obras anteriores, como las generaciones anteriores, por eso es que aquí es totalmente distinto, porque de alguna manera todas las generaciones anteriores que habíamos visto antes nos presentaban la realidad de nuestros personajes, pero dentro del campo, ¿verdad? En el espacio del campo, del campesino. Recuerden los del Olimpo, los mismos del repertorio americano, hablaban del campo. Los de la generación del 40 y 50 hablaban un poco de los campesinos, pero en la zona atlántica, pero también estaba hablando de campesinos. Es que estos no, estos no. Estos de alguna manera, estos escritores lo que hacen es presentar a este personaje que vive envuelto dentro de todos los conflictos que se desarrollan dentro de la ciudad, ¿verdad? Dentro de la ciudad de San José. Hay una mayor crítica en estas obras a las estructuras del poder. Aquí los escritores son muy críticos contra el gobierno, contra toda la corrupción que se estaba viviendo, contra los aparatos estatales, contra la burocracia. Entonces va a ser un tipo de literatura un poquito más crítica. Entonces, los textos literarios se enfocan más en el tema de la identidad. Recuerden que el tema de la identidad es el tema fundamental en la literatura costarricense. Desde los inicios y hasta la fecha, diría yo, se sigue hablando del tema de la identidad, ¿verdad? Entonces eso no lo debemos de perder de vista, que siempre se habla del tema de la identidad. Lo que pasa es que aquí el tema de la identidad va a ser analizada a partir de las diferencias, o sea, de esos personajes que se consideraban diferentes, o sea, de tratar de que el texto nos presente esa diferencia social que hay entre una clase y otra.
Entonces, el tema de la identidad se enfoca a partir del análisis de las márgenes y las diferencias que viven los personajes dentro del entorno urbano y de los conflictos subjetivos que viven los personajes dentro del entorno urbano. Entonces, es por eso que esta generación del urbano pone en escena nuevas problemáticas. Porque obviamente si tenemos un nuevo espacio literario que es el entorno urbano, pues obviamente hay que tratar de retratar las problemáticas que se viven dentro de este entorno urbano. ¿Cuáles son estas problemáticas? Corrupción, como les decía antes, vicios de todo tipo, alcoholismo, drogadicción, prostitución, delincuencia, vandalismo, asesinatos, robos, violencia, etc. Entonces, van a aparecer nuevos temas, como les digo, como esos que les acabo de mencionar, nuevos espacios. ¿Cuál es el nuevo espacio? El entorno urbano. Y nuevos sujetos dentro de la literatura costarricense. Sujetos o personajes que nunca antes habían tenido un papel, digámoslo así, preponderante dentro de las obras costarricenses. Ahora ustedes dirán, que es que en Costa Rica nunca habían hablado, por ejemplo, de una prostituta, por ejemplo, una novela. No, no es eso, porque sí lo habían hecho. Acuérdense lo que les había dicho yo la otra vez cuando apareció este señor, Joaquín García Monge, que habló en 1900 del tema de la prostitución en Costa Rica con la novela que les mencioné que se llama Hijas del Campo. Pero ¿cuál es la diferencia con los de la generación del urbano? Que en la generación del urbano las prostitutas comienzan a tener un papel principal dentro de las obras. Ahora es la prostituta el personaje principal de una obra literaria. Eso no se había hecho antes. Como que se tocaba un poco el tema de la prostitución y no sé qué, pero no era la prostituta el personaje principal. Ahora sí. Ahora va a ser el indigente, va a ser el delincuente, va a ser el loco, por ejemplo. Se aborda el tema de la locura. Entonces van a ser estos personajes con esas problemáticas los que van a ocupar el espacio principal, los personajes principales de las obras, ¿de acuerdo? Otra característica también de la generación del urbano es que aparece una nueva clase social, que es la llamada clase media. En las generaciones anteriores que habíamos visto, se hablaba básicamente de dos clases sociales en el país, la clase pudiente, la clase rica o poderosa y la clase pobre, nada más. Aquí en la generación del urbano comienza a aparecer una nueva clase social que fue la clase media. Ya de hecho, yo creo que ahorita, como estamos en el país, ya ni siquiera existe todo. Bueno, sí existe la clase media, pero hablamos de otra clase, hablamos de clase media alta y de clase media baja y de clase alta y de clase baja, ¿verdad? Entonces, han aparecido más clases sociales, pero a partir de 1960 pues aparece una nueva clase social que fue la clase media. Entonces algunos de los escritores tratan de presentarnos pues todos los conflictos y todos los problemas que vive esa clase media dentro del espacio urbano. Y también algo muy importante también, que es otra de las grandes diferencias que tiene la generación del urbano con respecto a las anteriores, y es que se acuerdan que yo les había dicho que cuando los escritores de la generación del Olimpo tuvieron que buscar un modelo cultural al cual parecerse, ellos escogieron a la cultura europea, principalmente a Francia, ¿verdad? Nosotros cortamos un poco con lo que era España y tratamos de imitar un poco todo lo francés. Con esta generación del urbano se cambia de modelo cultural. Entonces Europa, que era el que teníamos como modelo cultural, fue sustituido ¿por quién? Por la cultura estadounidense. Entonces nosotros a quién le empezamos a copiar cosas, pues a la cultura estadounidense, que es a la que, y todavía ese sigue siendo, creo, el modelo cultural que nosotros tenemos, ¿verdad? No sé si con el paso de los años algún día tendremos otro modelo cultural, inventemos que ahora dentro de unos años sea China, por ejemplo, que tiene mucho, ahora tiene mucho, mucho desarrollo, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, pero por el momento el que tenemos como modelo cultural es el modelo estadounidense. ¿Y cuál es el problema del modelo estadounidense? Que la cultura estadounidense está muy ligada a patrones de consumo, o sea, es una cultura muy consumista, algo que nosotros hemos ido copiando a lo largo de la historia y de unos años para acá todavía más. Véanlo ahorita que viene noviembre, el Viernes Negro, una cosa que antes en la vida, por ejemplo, yo en la vida se hablaba de Viernes Negro en Costa Rica, pues ahora es una cosa que ya hasta la gente lo espera, ¿verdad? Y se hace como mucho alaraca a raíz de eso.
celebraciones que antes no teníamos, como el Halloween, por ejemplo, ¿verdad? Que de unos años para acá como que empieza a tomar un poquito más de importancia porque seguimos copiando los patrones y los modelos culturales de Estados Unidos precisamente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son algunos de los representantes de la generación del urbano en Costa Rica? Tenemos a Alberto Cañas. Alberto Cañas escribió La Cegua y ha sido lo que pasa es que no es muy leído Alberto Cañas. Carmen Naranjo, de Carmen Naranjo sí vamos a leer en el capítulo 4 un ensayo de ella. Julieta Pinto, esta Julieta Pinto es muy importante también en Costa Rica, habla mucho del tema de los personajes marginales en Costa Rica, de lo que es el vandalismo, la delincuencia en la ciudad de San José. José León Sánchez, no sé si lo han escuchado, este fue el que escribió La Isla de los Hombres Solos, que también son otros nuevos personajes que aparecen. Dentro de estos personajes marginales tenemos al personaje que está recluido dentro de la cárcel, ¿verdad? Tenemos a Rima de Balbona, que habla un poco del tema de la violencia contra la mujer, Samuel Robinsky, Virgilio Mora, que toca el tema de la locura en Costa Rica, que de este van a leer ustedes un capítulo de la novela Cachaza. Queens Duncan, que Queens Duncan trata de introducir más fuertemente la figura del afrocaribeño en Costa Rica, la cultura negra en Costa Rica. Alfonso Chase, que nos habla un poco del tema de la prostitución. De hecho, van a leer un cuento de Alfonso Chase y Fernando Durán Allanelli, entre otros, ¿de acuerdo? Bueno, el nuevo tema literario que aparece dentro de esta generación, pues es el entorno sociourbano. Entonces vamos a ver qué caracteriza a este entorno sociourbano. Cuando hablamos del entorno sociourbano, estamos hablando principalmente de la ciudad de San José. Recuerden que en aquella época, 1960 estamos hablando, la única, así como ciudad grande que teníamos en Costa Rica era la ciudad de San José. Entonces, por eso es que todos los textos literarios se enfocan dentro de esta ciudad. Todavía, digamos, lo que era La Juela, Heredia, Cartago, tenían mucho de rural en esa época. Yo es que ahora, digamos, ustedes ven una ciudad como Heredia, por ejemplo, de unos años para acá, cómo ha crecido la ciudad de Heredia. Antes uno viajaba a la ciudad de Heredia y era un montón de cafetales y todo, ¿verdad? Lo que era la parte de la Aurora y todo eso. Ya de unos años para acá, pues eso desapareció y ahora tenemos pues centros comerciales y urbanizaciones, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. En aquel entonces no, en aquel entonces la única ciudad como tal que teníamos nosotros pues era básicamente la ciudad de San José. Entonces, el nuevo tema literario de estas producciones pues va a ser el entorno urbano. Entonces, la ciudad se ve aquí como un tema literario que tiene un alto grado de complejidad, porque la ciudad se veía como un laberinto, la ciudad se veía como un espacio caótico, un espacio heterogéneo, un espacio en donde vamos a tener un montón de conflictos, en donde digamos lo que se nos presenta dentro de la ciudad es un espacio que puede ser heterogéneo porque, digamos, en la ciudad de San José se concentran los principales, digámoslo así, centros de estudio, ¿verdad? Las principales universidades estaban, ¿verdad? En San José en esa época. Donde, digamos, están todas las instituciones del gobierno. Entonces, por un lado tenemos este tipo de cosas, pero también dentro de la ciudad de San José es donde comienzan a aparecer, debido a que mucha gente comienza a emigrar a San José, entonces se van a producir muchos tugurios. Entonces al haber tugurios hay problemáticas sociales, hay vandalismo, hay delincuencia, hay robos, hay asaltos, hay crímenes. Entonces como que se veía mucho en esa época, recordemos, ubiquémonos en la época, ¿verdad? Como que en esa época casi que todos los crímenes, la violencia, los asaltos, la delincuencia ocurrían básicamente dentro de la ciudad de San José. Ahora es que en todo lado, ¿verdad? Ahora ustedes no andan tranquilos en ninguna ciudad que anden. Lo que pasa es que antes como que se tenía la idea de que el espacio urbano era el más peligroso, ¿verdad? La ciudad de San José era el espacio más peligroso. Entonces, el espacio urbano se introdujo a partir de 1960 y los textos revelan las problemáticas y los síntomas de marginalidad que viven los personajes dentro de este entorno urbano. O sea, un entorno urbano que puede ser heterogéneo, como les digo. Aquí nos vamos a encontrar desde el político, desde
alto ejecutivo de una empresa que se levanta a trabajar, hasta el marginal, hasta el que anda botado en las calles robando, o el que anda vendiendo droga, o el que anda saltando en las calles, ¿verdad? Entonces, como que nos vamos a encontrar un espacio heterogéneo porque es diverso, o sea, vamos a encontrar de todo, en otras palabras. Bueno, este entorno urbano, dice el autor, se ve transformado por la aparición de los siguientes fenómenos. Primero, el surgimiento de la burocracia nacional y el sistema de valores y visión de mundo de la clase media, que era lo que les decía antes. Una de las escritoras, perdón, de esta generación del urbano que más se enfocó en describir los conflictos y los problemas de la clase media fue Carmen Naranjo. Entonces, Carmen Naranjo en sus obras captura los conflictos que está viviendo esta nueva clase social dentro del entorno urbano. Y después también aparece aquí discursos asociados a la marginalidad urbana y étnica de nuestro país. Algunos de los textos tratan de presentarnos, digámoslo así, dentro del entorno urbano, pequeños microentornos o microespacios. Tenemos un gran espacio general, un gran espacio central, que es el entorno urbano, que está creciendo. Pero también dentro de ese entorno urbano vamos a tener otros pequeños microespacios, como por ejemplo los salones de baile, las cantinas, los prostíbulos, las cárceles, el mundo del AMPA, el mundo de la calle, los basureros. Única mirando al mar, probablemente ustedes se la leyeron, ¿verdad? Pertenece a este entorno urbano, ¿verdad? Donde nos habla de la marginalidad de estos personajes que viven en la basura, ¿verdad? Entonces nos van a presentar pues estas problemáticas que viven los personajes dentro de estos pequeños entornos. Además, otra cosa muy importante es que se utiliza el acento y los lenguajes prototípicos del entorno marginal. Obviamente, si digamos un escritor nos va a presentar los problemas que viven los personajes dentro de un entorno marginal, llámese el mundo de la calle, llámese un prostíbulo, llámese una cárcel, lo que sea, pues entonces obviamente no nos va a presentar a un personaje de la calle a hablar como licenciado, ¿verdad? Obviamente no. O sea, hay que usar el lenguaje y el acento más prototípico de ese entorno marginal. Entonces se utilizan todos los lenguajes y los acentos como propios de ese entorno. ¿De acuerdo? Entonces se incorporan palabras como el maje, por ejemplo, no sé, algunas de las expresiones propias de este entorno marginal. Y también otro asunto fue que se introdujo en este entorno urbano, fue uno de los primeros que, o tal vez, bueno, los primeros no, pero sí fue el que quiso como con más fuerza tratar de darle más importancia a la cultura afro-costarricense en Costa Rica, con este escritor que les decía antes que se llamaba Quince Duncan, que fue uno de los que más trató de impulsar la cultura afrocaribeña, o sea, darle un lugar importante a la cultura afrocaribeña dentro de las letras costarricenses, algo que no se había hecho. Los de la generación del 40 y 50 en Costa Rica incluyeron un poco al afrocaribeño, lo que pasa es que no le dieron realmente la importancia que ellos tenían. Fueron tal vez los escritores de la generación del urbano los que comenzaron a darle más importancia a esta población, con todos, ¿verdad? Con todas sus tradiciones de Limón, ¿verdad? Por ejemplo, y tratar de incluir a este sector de la población dentro de las letras costarricenses, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí lo del entorno urbano. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta o más o menos les está quedando claro. Está bien. ¿Están ahí todos? Sí. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, y ahora vamos con la otra generación, que no tiene grandes diferencias tampoco, ¿verdad? Les decía que vamos a ver dos generaciones acá. La primera es la del entorno urbano o la generación del urbano en Costa Rica, y después vamos a tener otra generación que se llama la generación de la literatura contemporánea.
que esta generación de la literatura contemporánea más o menos sería los textos que aparecen después de 1980 en Costa Rica y en las primeras décadas del siglo XXI. O sea, más o menos desde 1980 hasta el año 2000 por ahí, más o menos, ¿verdad? Bueno, ¿tienen diferencias muy grandes una y otra? Pues no, ¿verdad? Viene siendo parecido. Dice que la narrativa contemporánea, ¿verdad? Para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? Es, digamos, el conjunto de obras que se inscriben en las dos últimas décadas del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI. Aquí se dieron acontecimientos internacionales importantes, como por ejemplo la caída del muro de Berlín, la ruptura del socialismo soviético, el advenimiento de nuevas tensiones entre Estados Unidos y los países árabes, la guerra del Golfo, por ejemplo, los que nos tocó vivir la guerra del Golfo en 1990, por ahí el conflicto armado centroamericano, que eso surgió, bueno, no sé si usted, bueno, ustedes seguro son muy jóvenes para que acordarse de lo que se dio en Nicaragua, en El Salvador, los tratados de paz en El Salvador, en Nicaragua cuando se dio esto del asesinato de Somoza y un montón, ¿verdad? Llegó el sandinismo a Nicaragua. Bueno, son una serie de conflictos, ¿verdad? Que nos tocó a vivir. Y después la era de la globalización, ¿verdad? Y en donde se da mucha importancia a lo que son las telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces la comunicación está como más, hay una mayor apertura, ¿verdad? De las comunicaciones. Entonces, estos textos literarios, ¿verdad? Se les llama ya generación contemporánea, la literatura contemporánea. Estos textos lo que hacen es que comienzan a cuestionar el impacto sociocultural que ha tenido la globalización en la sociedad costarricense y también la emergencia de otras actividades urbanas vinculadas con los procesos sociales que experimenta nuestro país. Entonces, de alguna manera, van a ser obras en las cuales los escritores van a abordar también nuevas problemáticas, nuevas temáticas, nuevos personajes aparecen aquí y también nuevas estrategias narrativas. La forma de hacer una novela, la forma de contar una novela va a ser diferente, porque los escritores comienzan como a experimentar mucho en literatura, con la literatura. Bueno, ¿cuáles son las temáticas de la narrativa contemporánea? Primero, la temática ambiental y el discurso de género. Voy a poner la diapositiva completa. Temática ambiental, ustedes ven que de unos años para acá, la temática ambiental ha tomado un papel muy importante. Por decirles algo, cuando yo estaba en la escuela, en el 80 y algo, por ejemplo, no se hablaba nada de temática ambiental. A uno le decían en la escuela que había recursos naturales que eran inagotables, como el agua. Me acuerdo que a uno le decían que el agua era inagotable, nunca se iba a acabar y no sé qué. Y no había esta conciencia que se ha dado de unos años para acá del reciclaje y este tipo de cosas. Entonces, la temática ambiental y el discurso de género fueron discursos que aparecieron de unos años para acá, donde los escritores tratan de incluir dentro de las obras estas problemáticas ambientales, ¿verdad? Ya los escritores comienzan a hablar sobre la explotación de los recursos naturales y comienzan un poco a cuestionar esa idea de Costa Rica como paraíso ecológico, ¿verdad? Que fue la idea con la cual nosotros nos promovimos al resto del mundo con el turismo y todo eso. Aquí hay una obra importante, La Loca de Gandoca, de Ana Cristina Rossi, que no sé si alguno se la ha leído, donde ella hace toda una denuncia aquí en Costa Rica sobre la explotación de los recursos naturales y sobre toda la corrupción que se da muchas veces por parte del gobierno en lo que son la conservación de las áreas silvestres, ¿verdad? Que a veces uno piensa que nosotros de verdad protegemos y cuidamos cuando en realidad pues pasan muchas cosas por debajo de la mesa. Y el discurso de género también, que es muy importante, que de unos años para acá, bueno, antes no se hablaba de discurso de género, de unos años para acá pues sí comienza a dársele más importancia a la inclusión del feminismo, digamos, a una mayor equidad de género. Eh, Antes, por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy sencillo, cuando a uno le decían que la palabra hombre era genérico, se lo decían a uno en la escuela.
Cuando se dice el hombre, incluye a todo el mundo. No, de unos años para acá, el discurso de género ha tratado de darle a la mujer pues el papel que le corresponde, ¿verdad? Y de ser un poco el lenguaje un poquito más inclusivo, ¿verdad? Para hablar un poquito más de equidad. Después se continúa con la temática del entorno urbano, ¿verdad? Obviamente, y esta temática no se deja de lado. Lo que pasa es que se destaca tal vez como el tema más marginal, o sea, dentro del entorno urbano, los escritores de la narrativa contemporánea trataron de enfocarse en los lugares más marginales de ese entorno urbano. Se utilizan muchos procedimientos narrativos nuevos con el fin de hacer crítica, ¿verdad? Con el fin de hacer una crítica a la realidad que está viviendo el país. Entonces ellos trataron de presentar un panorama grotesco de la realidad, usaron mucho lo que fue la parodia, la ironía, el sarcasmo, el humor y la burla. Recuerden que a través de la burla yo me puedo criticar, yo puedo criticar las estructuras del poder que tiene el país. Entonces, en muchos de los discursos de los textos, los escritores recurren mucho a este recurso, al humor y a la burla. Por ejemplo, este señor, el emperador Rodolfo Arias, con la novela El emperador Tertuliano y la Legión de los Superlimpios, ¿verdad? Donde muchos de los personajes que nos presenta este señor en sus obras son personajes que de alguna manera hacen una crítica a la sociedad costarricense. Entonces se critica a la mujer que se preocupa solamente por su físico. Entonces este personaje se llama la barbecue, por ejemplo. Barbecue, ¿verdad? ¿Han oído ustedes esa palabra? Barbie y Q, ¿verdad? Bueno, entonces es una cosa ahí como que mezcla un poco la ironía y el humor para hacer su crítica. La novela Los Peor, de Fernando Contreras, que si alguno tiene la oportunidad de leerla, nos habla de la vida de las mujeres dentro de un prostíbulo en la ciudad de San José, ¿verdad? Entonces es una novela pues bastante interesante también. Después vamos a tener una desmitificación, voy a ponerles toda la diapositiva de una vez, una desmitificación del pasado, porque de alguna manera de el 80 para acá se comienza a elaborar un nuevo discurso que de alguna manera nos representa un giro, nos presenta un giro diferente con respecto a la forma como se aborda la historia. Antes, vuelvo, ¿verdad? Bueno, recuerden que aquí probablemente yo soy el más viejo de todos, ¿verdad? Pero antes la forma como se celebraban ciertas fechas, como por ejemplo el 12 de octubre, que es una fecha que acaba de pasar, la forma como nos da, por lo menos a mí, como me la enseñaron en la escuela, era esa como la gran hazaña de Cristóbal Colón, y entonces uno veía a los conquistadores como los grandes héroes, y siempre se lo presentaban así, ¿verdad? De los grandes héroes, ¿verdad? Que llegaron a este mundo a humanizarlo y a colonizarlo y toda esta cosa. Y como de unos años para acá, esa historia se le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Entonces ya el 12 de octubre, de hecho, ya se dejó de llamar el Día del Descubrimiento de América y se le llama el Día de las Culturas, ¿verdad? Y se trató de hacer un giro totalmente distinto en la historia, y más bien de unos años para acá, más bien lo que se le hace ver a los estudiantes es todo lo que significó la conquista de América, ¿verdad? Que cuál descubrimiento, no, más bien fue un saqueo y una explotación y una matanza lo que hicieron los españoles terrible, ¿verdad? Entonces los escritores tratan de darle un vuelco a la historia, o sea, cambiar la versión oficial y presentarnos otra visión. Eso lo hace Tatiana Lobo con la obra Salto al Paraíso, y José León Sánchez con Tenochtitlan, que nos presenta la historia de la conquista de México, pero desde el punto de vista de los indígenas. Es muy interesante esta novela, aunque José León Sánchez es costarricense, pero nos habla de la conquista de México a través del punto de vista de los indios, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante. Luego tenemos novela y relato testimonial. De unos años para acá, digamos, el hecho de que aumentaran, como les decía antes, las formas de comunicación, la era de las comunicaciones. Nosotros vivimos ya en la era de las comunicaciones. Cómo a pesar de eso, a pesar de que ahora nosotros estamos tan comunicados con el resto del mundo, ustedes pueden enviar un mensaje de ahorita a China y, ¿verdad? Y llega el mensaje, ¿verdad? Y aquella cosa, porque uno testea con otra persona en otra parte del mundo. Entonces tenemos mucho acceso a la comunicación. Pero también nos presenta los autores cómo a pesar de esto,
También la gente vive cada vez más sola, más encerrada en su mundo, más, entonces tenemos otros conflictos existenciales, ¿verdad? Chiquillos que hablan de amigos del Facebook y que tienen hasta 1000 amigos en el Facebook, pero en la vida real, ¿cuántos amigos tiene este niño, verdad? Entonces, pongámonos a pensar en eso, como que por un lado la tecnología nos hace creer que estamos muy abiertos al tema de la comunicación, pero a veces no es tal, ¿verdad? A veces más bien nos hemos convertido como un poco en esclavos, ¿verdad? De la tecnología, ¿verdad? Porque vivimos pegados a estos aparatos electrónicos día y noche, ¿verdad? Y es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, muchas obras también nos hablan de todos los conflictos existenciales que sufre el ser humano dentro de esta sociedad de la comunicación que vivimos actualmente. Y otra cosa que hace la narrativa contemporánea es que experimenta mucho con la literatura. Por ejemplo, se dejó de lado el narrador tradicional. Antes se acostumbraba que las obras estuvieran narradas como en un único tipo de narrador. Digamos, por ejemplo, el Moto, que ustedes leen el Moto, y entonces toda la obra del Moto aparece narrada por un narrador omnisciente. Los de la narrativa del urbano, los de la generación del urbano y la narrativa contemporánea como que rompieron un poquito con eso porque a ellos les gustaba innovar en la literatura. Y entonces muchas veces lo que hacían ellos era tratar de transgredir hasta la forma en la que como tradicionalmente se escribía una novela. Entonces hay novelas que empiezan por el final. Por ejemplo, esta, Tenochtitlan, ustedes la leen y cuando leo el primer capítulo ya la ciudad está destruida, ¿verdad? Entonces usted a partir del segundo, como que el tiempo se devuelve y nos cuenta cómo fue que se destruyó, ¿verdad? Entonces la novela a veces empieza por el final. Por ejemplo, entonces se rompe con el hilo narrativo. También otra forma fue el hecho de que ya no se usa solo un narrador, como les decía, sino que la mezcla de narradores. No sé si ustedes pudieron leer hoy Cachaza, por ejemplo, que era uno de los textos que tenían para hoy. En Cachaza hay momentos, ustedes, por eso es que la narración a veces, las historias como que a uno como lector lo pierden, porque hay momentos en los que ustedes están leyendo la historia y es Cachaza el que está hablando, está narrada por un narrador protagonista y de repente cambia a un narrador omnisciente y hay pasajes narradas por un narrador testigo. Entonces tenemos como una mezcla de narradores en la obra, no solo un narrador, sino una mezcla de narradores. También tenemos cambios en el tiempo, ¿verdad? Donde las obras giran en torno al presente y al pasado. Si ustedes leen María la Noche de Ana Cristina Rossi, ella está hablando del presente cuando está en Limón, pero recuerda el pasado cuando estuvo en París. Lo que pasa es que hay momentos en los que usted está leyendo y a uno lo pierde porque la muchacha cambia y usted dice en qué momento nos está hablando de París y estaba hablando en Limón, ¿verdad? Entonces ella como que rompe un poco con el hilo narrativo, ¿de acuerdo? Entonces es interesante también aquí. Antes se leía esta novela Viaje al Reino de los Deseos en el colegio que jugaba mucho como con eso, ¿verdad? Como con la experimentación narrativa, las mezclas de narradores, las mezclas de todo ese tipo de cosas. Bueno, otra de las temáticas de la narrativa contemporánea son las relaciones de género, lo que les decía de la igualdad de la mujer. Muchas veces hay obras que tocan el tema de la violencia de género, no solo la igualdad de género, sino de la violencia de género, la soledad que viven los personajes dentro de este mundo urbano. Y también otro de los temas importantes que fueron abordados por la narrativa contemporánea y por la generación del urbano fue la diversidad sexual. La narrativa, la literatura del urbano y de la narrativa contemporánea abordan de una forma más abierta, sin tanto tapujo, el tema de la sexualidad. Entonces, hablan abiertamente, se habla abiertamente en las obras del tema sexual. Por ejemplo, Ana Cristina Rossi tiene un libro que se llama Situaciones Conyugales, donde ustedes leen el libro, ¿verdad? Y es demasiado, bueno, de por sí que Ana Cristina Rossi, en muchas de las obras de ella, Limón Blues, el Limón Reggae y toda esa cosa, ella es muy explícita a veces con el tema de la parte sexual, es muy explícita. Pero en esa obra más todavía, ¿verdad? En relaciones conyugales, ¿verdad? Ella lo dice ahí que le pasó la lengua por el y ahí comienza a describir todo, ¿verdad? Y no deja nada como la imaginación, ¿verdad? Porque ellos hablan abiertamente sobre el tema de la sexualidad sin ningún tapujo. Y también se incluyó
el tema de las identidades homoeróticas, de la diversidad sexual. O sea, ya de unos años para acá se habla un poco más abiertamente del tema de homosexual o de esta literatura. Se habla de un tipo de literatura llamada literatura gay, en la cual pues se incorporan estos personajes, ¿verdad?, homosexuales, como lo hace este señor Uriel Quesada y Ricardo Chávez en algunos de las obras. Hay uno de ellos, no me acuerdo cuál, creo que es Ricardo Chávez, que tiene una obra llamada Paisajes con tumbas pintadas de rosa, donde nos habla de los primeros casos del SIDA en Costa Rica, cuando apareció el SIDA por ahí del 80 y algo, y comenzaron a ver en Costa Rica los primeros casos de SIDA. Entonces, todo el escándalo que eso provocó, ¿verdad? Y toda la marginalidad social que vivían los personajes que tenían SIDA, bueno, ya es una cosa pues bastante interesante, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las temáticas que tocaron estos escritores. Representantes de la literatura contemporánea, la generación de la literatura contemporánea, Ana Cristina Rossi, recuerden, la loca de Gandoca, Rodolfo Arias. Rodolfo Arias es este hablaba mucho, Rodolfo Arias, bueno, hablaba mucho no, pero sí tiene algunas obras que hablan sobre el tema de la homosexualidad, entonces es literatura homoerótica en Costa Rica. Fernando Contreras, que me imagino que lo leyeron en el colegio, Única mirando al mar, entonces donde Única mirando al mar nos presenta como personajes principales de la obra a dos marginales, dos eh, personas que viven en la basura y de la basura, ¿verdad? Tatiana Lobo, Rafael Ángel Erra, Uriel Quesada. Este también habla un poco del tema de la homosexualidad y la sexualidad. Ali Víquez, van a leer un cuento de Ali Víquez, Dorelia Barahona, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, ya para terminar un poquitito el capítulo, para empezar a ver los cuentos, vamos a ver aquí con respecto a la poesía, ¿qué pasó con la poesía? Bueno, antes de comenzar con la poesía, no sé si tienen alguna duda o si les quedó claro lo de la literatura contemporánea. Más o menos es parecido a la generación Profesor, del urbano. Dígame, sí, claro. Sí, dígame. ¿cuál dijo, perdón, que era el autor de los peor? Fernando Contreras. Ujú. Contreras. El Es que mismo recuerdo de... haberlo leído en el colegio, pero Sí, dejaron de publicarlo, entonces ajá. quería saber, Fernando gracias. Contreras, sí, Fernando Contreras es de estos, de la generación de la literatura contemporánea. Los peor es que se lee, creo que ahora en el colegio uno escoge. Entonces, uno puede escoger Los Peor de Fernando Contreras o puede escoger Única mirando al mar o escoge otro libro de él que se llama Cierto Azul, me parece. Entonces, hay algunos profesores que dependiendo de, ¿verdad?, del gusto, pues escogen Única mirando al mar, que tal vez como la más conocida de él, pero Los Peor también es bastante interesante, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o pasamos ya a lo que es la poesía. ¿Les queda claro, más o menos? Espero que sí, porque están como Sí, muy muchas callados. De gracias. acuerdo. Sí, Queda profesor claro todo. Luis. Ok, bueno, entonces vamos a ver qué pitos toca aquí la poesía, ¿verdad? Porque recuerden que en el capítulo y en la antología y todo esto se le da mucha importancia a lo que es la narrativa, ¿verdad? Lo que es la novela y el cuento, pero no se nos habla mucho de poesía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con la poesía aquí? Dice que el desarrollo de la poesía costarricense, o sea, la poesía también, obviamente, en diferente forma, pero la poesía también trata de tocar un poco el tema de la identidad. Lo que pasa es que ya a partir de 1960 y debido a todos los cambios que vivió el país y todo el asunto, la poesía de esta generación del urbano fue una poesía que tuvo como dos formas de presentar la realidad. O sea, vamos a tener como dos, como que la poesía se va a dividir en dos tipos, ¿verdad? De poesía. Por un lado vamos a tener una poesía que se llama poesía hermética o poesía autorreferencial. La poesía hermética, para que ustedes me entiendan, es cuando el escritor se centra en sus mismas vivencias, o sea, es cuando el escritor se centra en tratar de presentar sus conflictos, sus vivencias, sus experiencias, sus emociones. Por eso dice que es una poesía hermética o autorreferencial, porque de alguna manera se refiere a la forma de ser de él, del escritor. O sea, nos presenta
su forma de ver el mundo, nos presenta sus conflictos, sus experiencias, todo la parte subjetiva de él, ¿verdad? Entonces son como temáticas ligadas a la individualidad, a la conciencia del autor, ¿verdad? Entonces vamos a tener un tipo de poesía que es una poesía como más intimista, como más personal, como más centrada en el autor, ¿de acuerdo? Entonces, las características de esa poesía hermética o autorreferencial es que primero los autores nos presentan sentimientos de crisis o vulnerabilidad del sujeto en relación con el mundo, predominancia de temas del absurdo, la incomunicación, la angustia existencial y la experiencia del inconsciente, la afirmación de la temática erótica, también aquí hubo poesía que fue o habló abiertamente de la parte erótica, exploración de la sexualidad y del cuerpo femenino, ruptura con la poesía tradicional y la utilización de un lenguaje más cercano a la expresión oral y al uso cotidiano. Y por el otro lado vamos a tener otro tipo de poesía que se llama la poesía referencial. Entonces recuerden, vamos a tener dos vertientes o dos ramas de la poesía. La poesía autorreferencial, que está centrada en el escritor, en sus vivencias, en sus emociones personales. Y luego la poesía referencial, que la poesía referencial no está centrada tanto en las vivencias del autor, sino en el entorno, sino en la sociedad, digámoslo así. Entonces aquí el autor asume una postura crítica ante el mundo que lo rodea. Entonces estos autores de la poesía referencial como que hablan mucho, ya no de sus experiencias, sino del mundo en general. O sea, hablan de la injusticia, hablan del tema de la soledad, hablan del tema, digamos, de la pobreza, o sea, de lo que está viviendo la sociedad, de lo que está viviendo el país. No sé si me explico la diferencia. ¿Verdad? En la primera poesía autorreferencial es como más personal. Yo escribo sobre lo que a mí me está preocupando en este momento, sobre mis emociones. En cambio, en la poesía referencial, esta de acá, el autor escribe sobre lo que está pasando en el mundo, en la sociedad en la que él vive. Entonces, por eso él habla de la pobreza, él habla de la injusticia, él habla de la desigualdad social. ¿De acuerdo? Aquí, dentro de las figuras que tenemos en la poesía referencial, tenemos a poetas como Jorge de Bravo, Laureana Albán, Julieta Dobles y Carlos Francisco Monge. Dentro de los que sobresalieron más fue Jorge de Bravo, que Jorge de Bravo es uno de los poetas más destacados que ha tenido Costa Rica. Él logró una poesía muy su forma de expresar la poesía era totalmente distinta. Entonces, en los poemas de Jorge de Bravo, él habla de la injusticia social, de la pobreza, de la desigualdad. Él, en muchas de sus poesías, hace una crítica al gobierno. Entonces, es una poesía más social, más centrada en el entorno. Jorge de Bravo es curioso porque Jorge de Bravo tuvo como las dos vertientes. Por un lado, hay una poesía muy personal, que ella escribe poesía así como muy personal. De hecho, toca mucho el tema de lo erótico. De hecho, hay un poema, un conjunto de poemas que se llaman Devocionario del Amor Sexual de él, pero también tiene otra poesía que es una poesía como más social, más enfocada en describir lo que está pasando dentro de la sociedad. No sé si han escuchado esa poesía. Soy hombre, nacido, tengo piel y esperanza y exijo por lo tanto que me dejen usarla, no sé qué, ¿verdad? Entonces es una poesía de Jorge de Bravo, de denuncia social. Hasta una canción creo que habían hecho con respecto a la poesía de Jorge de Bravo, perdón. Y es una lástima que hoy por hoy pues casi no se lea a de Bravo en los programas de estudio del colegio, pues Jorge de Bravo pues casi no se lee para nada, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta aquí terminamos. No sé si esto es más o menos lo más importante del capítulo 3. Voy a comenzar ahorita con los textos porque sí me interesa que a ustedes les quede claro un poquito los textos que tienen para este capítulo 3. El primer texto que tienen, si no me equivoco, es Cachaza. Lo que pasa es que Cachaza lo voy a dejar para el final porque Cachaza es bastante complicado. Bueno, o sea, no es que es muy complicado, pero sí me llevo como más rato explicándolo. Entonces, este lo dejamos para el final. De Cachaza
ustedes no van a leer el libro completo, ¿verdad? Porque es una novela, de hecho. Entonces, por cuestiones de tiempo, no se les incluyó la novela completa, sino que se les incluyó apenas un capítulo, que es el primer capítulo de Cachaza. Es bastante largo, ¿verdad? Estamos hablando de que va desde la página 117 hasta la página 140 y algo, o sea, 141. Entonces sí es bastante largo y es bastante cruda la forma en la que está escrito Cachaza, por eso lo vamos a dejar un poquito para el final, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con este cuento que se llama Recordar Cosas Nuevas, que es el que está en la página 145 de la antología. Este cuento, Recordar Cosas Nuevas, aborda el tema de la migración, que fue otra de las, mira, no la incluí ahí, otra de las temáticas que tocaron tanto los de la generación del urbano como los de la literatura contemporánea. Cuando en Nicaragua se dio todo este conflicto, ¿verdad?, del sandinismo y esta cosa, y cuando se dio toda esta revolución en Nicaragua, bueno, no fue exactamente una revolución, pero sí hubo una guerrilla interna en Nicaragua y el asesinato de Somoza y todo este tipo de cosas. Entonces, en Costa Rica se dio una oleada de inmigrantes que empezaron a llegar de Nicaragua para acá. Eso fue a partir de 1980 más o menos, cuando comienzan a llegar en mayor número de inmigrantes. Entonces, el tema este, Recordar Cosas Nuevas, el cuento este, perdón, nos habla precisamente sobre el tema de la migración, de la migración nicaragüense. Y nos habla específicamente no solo de eso, sino también de la exclusión y la soledad que viven muchos de los migrantes que llegan a Costa Rica. En este caso, el cuento nos va a hablar de un personaje que se llama Lidia, y Lidia le escribe una carta a su amiga que está en Nicaragua. Entonces, vean, para empezar, ¿verdad?, lo que les decía yo antes de esta característica que tienen los de la generación del urbano y los de la literatura contemporánea, la forma como está escrita el cuento. Este cuento pues rompe con el paradigma tradicional de escritura porque no es el cuento tradicional, sino que este cuento está narrado en forma de carta. Lidia le escribe una carta a su amiga, pero nosotros como lectores también somos los receptores de la carta, ¿verdad? Entonces nos cuenta ella a través de esa carta las experiencias que ella vive como empleada extranjera aquí en Costa Rica. Lidia trabaja dentro de una familia, pero ella es una inmigrante. Sin embargo, ella sufre la exclusión social, sufre la soledad en suelo costarricense, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos casos nos dice el autor que la otredad migrante es vista como una amenaza y muchas veces como un elemento de sospecha y de desconfianza hacia los intereses ideológicos que definen la mismidad costarricense. Recuerden que el otro es la persona por la cual yo a veces siento algún rechazo. Entonces, yo puedo ser el otro de alguna persona. Pero en este caso, ¿quién es el otro en el cuento? Pues el otro es la muchacha nicaragüense, ¿verdad? Ella, supuestamente Lidia, nos habla en una carta de las experiencias cotidianas que ella tiene al trabajar como empleada doméstica dentro de una familia en Costa Rica. Vean que Lidia le cuenta a su amiga todo lo que está viviendo aquí en Costa Rica, sin embargo, ella nos habla de la soledad, ¿verdad? Hay algo que es importante destacar de este personaje, es la soledad que ella vive como inmigrante y como nicaragüense. Ella vive dentro de esta casa, ¿verdad?, con esta familia, sin embargo habla de que la familia casi no le habla, casi no se relaciona con ella. Vean que hay momentos en los que Lidia hace cierta crítica a la sociedad, cuando ella dice que la patrona es buena, dice ahí, pero no le habla. O sea, es buena, pero ese buena, pongámoslo entre comillas, tal vez buena porque no la trata mal, pero no es que precisamente la patrona sea amable con Lidia y la trate bien. Hay otra parte en la que ella dice que no la tiene asegurada, eso es otra crítica que se hace, como en Costa Rica muchas personas les dio por contratar mano de obra nicaragüense, ¿verdad? Y gente sin papeles. Entonces, ¿por qué? Porque al contratarlos sin papeles, los contrataban, pero sin ningún tipo de garantía, ¿verdad? Entonces, muchos de estos
migrantes que ocupaban trabajar en lo que sea, llámese cortando caña, cogiendo café o ese tipo de empleadas domésticas. Entonces muchas veces ellos no tienen papeles y entonces se les paga menor sueldo de la cuenta y además pues no están en la obligación de pagarle seguro ni pagarle las garantías sociales que exige el empleado de ley, ¿verdad? Entonces muchas veces el cuento pues precisamente nos hace esa salvedad, ¿de acuerdo? Entonces, dice que en ella el lector participa como un destinatario, ¿verdad? Nosotros también somos lectores de la carta de Lidia. Y en las palabras del personaje nosotros podemos ver la soledad que ella siente y el desarraigo, ¿verdad? En un espacio identitario que no es el de ella. Ella, hay momentos donde ella dice que se le ruedan las lágrimas al recordar el barrio donde ella vivió, que ella se siente sola, porque, bueno, y debe ser muy feo, ¿verdad? Me imagino yo que ustedes lleguen a un país y que en el país donde ustedes lleguen no tengan ni un solo amigo, no conozcan a nadie, no tengan ni un familiar, vivan con una familia que la ignore por completo, ¿verdad? Porque la familia eso es lo que hace, la ignora por completo, ¿verdad? Entonces, ella habla de todas estas experiencias de soledad que vive dentro de esta familia costarricense, ¿verdad? Ella trata de buscar consuelo en la religión, ella dice que va a iglesias de hermanos, me imagino que son iglesias protestantes o evangélicas, pero también asiste a la iglesia católica, a la iglesia de la Merced, que fue a misa, pero ella lo hace, el hecho de ir a un lado e ir al otro es como tratar de ir buscando algún grupo en el cual encajar, ¿verdad? Por eso es que ella trata de ir buscando a ver dónde encaja, pero ninguno de los dos ha logrado encontrar una aceptación, ¿verdad? En ninguno ella se siente aceptada. Ahora, algo importante también es que, como les digo, el cuento rompe con la estructura narrativa tradicional, ¿verdad? Porque está narrado en forma de carta. Y otra cosa, otra característica que tiene este cuento es que rompe con la normas ortográficas, o sea, transgrede la ortografía. Eso es para hacer que, pues para hacer más verosímil el cuento. O sea, de alguna manera, cuando nosotros leemos el cuento y vemos que Lidia tiene faltas de ortografía, por ejemplo, que escribe voz, está hablando de voz, y escribe voz con B, por ejemplo, ¿verdad? O hay otra, y bueno, ahí vamos a tener muchas faltas de ortografía. Venís, que escribe vos venís y lo escribe con B, o hablar sin H, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, cosas así. Pues eso lo hace más verosímil, ¿verdad? Es una forma de hacer verosímil el texto. Es una forma de trabajar la marginalidad desde el lenguaje, o sea, porque aquí vamos a tener un personaje marginal. ¿Quién es el personaje marginal? El migrante, que muchas veces es objeto de burla por parte de los costarricenses o objeto de rechazo por parte de los costarricenses. Querrámoslo o no, muchas veces el tico es tremendamente agresivo y tremendamente hostil, sobre todo con los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, por eso aquí hablamos de un personaje llamado un personaje marginal que es Lidia, y esa misma marginalidad el autor nos la presenta desde el mismo lenguaje, ¿verdad? Como a través del lenguaje nos damos cuenta de que Lidia es un personaje marginal precisamente por su forma de hablar y por su forma de expresarse dentro del contexto que ella vive, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Entonces el cuento es como bastante simple, ¿verdad? Ella le cuenta ahí a la muchacha, a la amiga, todo lo que está viviendo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero sí nos deja entrever que ella está sola y que ella se siente este desarraigo, ¿verdad? El desarraigo, recuerde que es sentir que yo no pertenezco donde estoy, ¿verdad? Que estoy en un lugar y que siento que no pertenezco ahí. Ella extraña su pueblo, extraña sus costumbres, extraña su barrio, su familia, ¿verdad? Y entonces todo eso ella lo refleja en el cuento, ¿de acuerdo? Bueno, si tienen algún comentario que hacer con respecto al cuento, ¿verdad? Y después vamos a tener este otro que se llama Punto de Fuga, que está en la página 155, que este a veces es bastante, bueno, es bastante simple, pero también como que la gente a veces cuando lo lee como que dice qué fue lo que pasó aquí. O sea, la pregunta aquí en el cuento es quién mató a quién, ¿verdad? Porque uno no sabe qué fue lo que pasó.
El cuento comienza diciendo que Luis Roberto asesinó a su esposa la noche del 23 de octubre, ¿verdad? Y el cuento termina diciendo que la esposa, o sea que Amanda, asesinó a Luis Roberto la noche del 27 de octubre. Entonces, por eso les digo aquí, la pregunta es quién mató a quién, si fue él el que la mató a ella o fue ella la que lo mató a él, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Aquí nos habla de dos personajes, Luis Roberto Mejía y Amanda Lizán. Ellos son un matrimonio y dentro de este matrimonio nos vamos a topar con el tema de la violencia intrafamiliar. Aparentemente, Roberto golpea a su esposa, golpea a Amanda, él la agrede, se vive golpeándola y maltratándola. Dice que hay un momento, una vez ella habla ahí de que una vez la había golpeado por más de media hora y no sé qué cuestión. Bueno, entonces nos va a hablar sobre el tema de la violencia. Luis Roberto tiene una amante, la amante se llama, ay, se me olvidó el nombre de la amante, creo que era Renata, ¿verdad? Y ella también, Amanda, tiene otro amante que se llama Fabio, ¿verdad? Bueno, entonces aquí los dos viven una situación de infidelidad. Lo que pasa es que nos da a entender cómo en algún momento determinado pareciera, el cuento da la sensación de que al vivir en una situación de violencia, entonces alguno de los dos mató al otro. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no podemos asegurar quién mató a quién en el cuento. Hay una técnica, por eso el cuento se llama punto de fuga, que hay una técnica en artes plásticas, creo, ¿verdad? O en pintura, en la cual, se llama así punto de fuga la técnica porque ustedes toman un boceto de un dibujo, por ejemplo, y como que lo pintan con diferentes materiales, ¿verdad? Y lo trabajan el mismo boceto con diferentes materiales, entonces uno va viendo cómo cambia el dibujo dependiendo de si es a blanco y negro, en color, ¿verdad? En color sepia o a colores o no sé qué. Entonces como que el mismo dibujo cambia dependiendo de la perspectiva de color que ustedes le den. Entonces, el hecho de que este cuento se llame punto de fuga es porque vamos a tener dos puntos de vista, el del lado del esposo y el del lado de la mujer, el del lado de Luis Roberto y el lado de Amanda. Entonces, el título alude a las diferentes perspectivas, o sea, de que en este caso ella es la víctima, pero que a veces la víctima en algún momento se puede convertir en victimaria también. Entonces, la obra, el cuento, nos habla de que la violencia tiene una estructura circular. Vean que cuando el cuento comienza diciendo que él la mató a ella el 23 de diciembre y el cuento termina diciendo que ella lo mató a él, entonces, eso es para darnos a entender que muchas veces cuando las personas viven dentro de una situación de violencia, entonces la violencia sigue una estructura circular. En cualquier momento la víctima se puede convertir en el asesino de su, ¿verdad? En el asesino de su agresor, ¿verdad? Precisamente. Entonces, como que la violencia sigue una estructura circular. Entonces, este cuento evidencia el malestar social en el que se ven envueltas las relaciones entre los sujetos, en este caso una pareja. El texto tiene una estructura circular que lo que hace es contraponer dos versiones relacionadas con un asesinato, ¿verdad? No sabemos si al final no podemos asegurar si fue ella la que lo mató a él, ¿verdad? O él el que la mató a ella, pero de alguna manera sí sabemos que hubo un crimen, ¿verdad? ¿Quién mató a quién? Eso no importa. Simplemente es dar a entender que ante una situación de violencia cualquiera puede al final termina convirtiéndose en asesino. Entonces el cuento nos pone a pensar en la posibilidad simbólica o real que tienen los personajes de llevar a cabo el aniquilamiento del otro, el aniquilamiento del compañero o de la compañera en este caso, ¿de acuerdo? Y el título alude a las diferentes perspectivas, ¿verdad? Que se puede tener de un mismo asunto visto desde diferentes ángulos. Puede ser que yo me ponga de parte de él al considerar que ella tiene un amante, o que me ponga de parte de ella
al considerar que ella es víctima del esposo, ¿verdad? Y que está siendo agredida y que por esa fue la causa por la que ella tuvo ese amante y no sé qué cuestión. Entonces, por eso es que nos dice que la violencia puede ser vista como una estructura circular en la cual todos los sujetos y la sociedad pues somos partícipes de alguna manera. El cuento es bastante sencillo también, ¿verdad? Y solo aparecen aquí pues estos dos personajes, ¿verdad? Principales, que son Luis Roberto y Amanda, y se nos mencionan apenas la amante de Luis Roberto y el amante de Amanda, que se llamaba Fabio Ruiz, ¿de acuerdo? Y eso es básicamente todo. Cuando Renata sí se llamaba la amante de Luis Roberto. Bueno, cuando lean este cuento, traten de leerlo y de relacionarlo con el programa de televisión que ustedes vieron o que se supone que tienen que ver, que hay un programa de televisión que nos va a hablar sobre el tema de la violencia, ¿de acuerdo? Entonces ahí la autora que entrevistan en ese programa nos habla de 3 tipos de violencia, que la violencia tiene una estructura circular y nos habla de varias cosas ahí. Entonces podemos relacionar este cuento con el capítulo con el programa de televisión de violencia. Igual, el cuento que vimos antes, el de Punto de Fuga, cuando lo lean, traten de relacionarlo un poco con una entrevista que le hace Sonia Jones a este muchacho que ya murió, Edgar Meléndez, César Meléndez, perdón, que él habla sobre la entrevista es sobre una obra que él había escrito y dramatizado que se llamaba El Nica. Entonces ahí él habla un poco de las experiencias que viven los nicaragüenses, ¿verdad? Al llegar a Costa Rica, estas experiencias de xenofobia, de burlas, ¿verdad? De la que son objeto a veces por parte de los costarricenses, ¿de acuerdo? Bueno, luego vamos a tener otro cuento que se llama Anonimatic, que está en la página 161. Este cuento Anonimatic, si ustedes me preguntan, no me gusta así como mucho, como que esto lo veo como más sin gracia, sinceramente, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que este Anonimatic es un producto que va a salir al mercado, supuestamente. Es un producto que antes de salir al mercado se nos hace ver todas las ventajas del producto. El cuento está narrado casi que bajo las mismas leyes de la oferta y la demanda con la que se concibe la publicidad comercial, ¿verdad? Entonces pareciera que más bien es un anuncio publicitario el cuento, ¿verdad? Que nos hace ver todas las ventajas de este producto que va a salir al mercado, que se llama el Anonimatic, y nos hace ver, digamos, todas las ventajas por las cuales yo como consumidor debería comprar un Anonimatic, ¿de acuerdo? Bueno, el Anonimatic no dice qué es, simplemente es un producto que va a salir y que supuestamente este producto no dice qué es, simplemente que ustedes se lo ponen. No sé si es una máscara, no sé si será, bueno, no sé qué aparato será. El caso es que usted se pone el Anonimatic y resulta que cuando usted se pone el Anonimatic a usted se le borran todos los rasgos de su identidad. Entonces usted podría pasar inadvertido dentro de cualquier grupo social y nadie va a reconocerlo, nadie va a saber que es usted. Entonces el Anonimatic es un producto que puede ser altamente interesante para una sociedad como la nuestra, en la que estamos viviendo, una sociedad en la cual muchas veces a la gente le gusta pasar inadvertido, le gusta que tal vez no ser tomado en cuenta. Entonces podemos tal vez esconder con este producto nuestro verdadero yo, nuestra verdadera personalidad. Me explico. Entonces, vivimos en una fachada, como les decía antes, de globalización, de modernización, de comunicaciones y este tipo de cosas. Entonces, pareciera que las relaciones sociales son como muy abiertas y muy espontáneas y que todo el mundo puede comunicarse con todo el mundo. Sin embargo, muchas veces detrás de esa fachada de comunicación, la gente esconde su verdadero yo. Entonces, como que el cuento nos habla un poquitito sobre eso. Entonces, constantemente el cuento apela al lector porque el cuento está dirigido al lector. Entonces, como que le dice al lector todas las ventajas del Anonimatic, ¿verdad? Entonces es como un mecanismo de verosimilitud y dice que es altamente persuasivo y publicitario.
trata de contextualizar el modelo de una sociedad ligada al consumo, ¿verdad? Que es otra de las características que tiene la sociedad nuestra, consumista 100%, y la necesidad que tienen los sujetos de crear sus propios mecanismos de identidad. Entonces, la voz narrativa que encontramos dice que es un discurso también ideológico que cuestiona ciertas convenciones sociales e históricas acerca de la identidad y la relación con los sujetos, el individuo y el individualismo, perdón, y la satisfacción personal. Una sociedad, como les digo, en la que nos vivimos actualmente, ¿verdad? En la que se supone que todo el mundo conoce a todo el mundo y que sí, que somos muy abiertos y muy comunicativos, pero más bien dentro de esa fachada se esconde gente que se siente profundamente sola, profundamente deprimida, gente que prefiere esconderse detrás de una computadora, pero nunca se presenta al mundo tal cual es, ¿verdad? Porque tiene muchos conflictos existenciales, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, el cuento nos hace ver eso. El anonimatic trata de un aparato que tiene la función de simular o transformar la identidad, de acuerdo con los gustos o características que ellos deseen. Nada más imagínense un aparato que ustedes se pudieran poner y ustedes con ese aparato pueden transformar la identidad a gusto de ustedes. Entonces yo quiero ser introvertido, quiero ser extrovertido, o quiero ser alegre y sonriente, o por el contrario. Entonces como que ustedes responden a eso, ¿verdad? Según el aparato. Entonces, no es solo un aparato tecnológico, sino una forma de una concepción ideológica, ¿verdad? Basada en la satisfacción personal. Entonces el cuento nos habla ahí de todas las ventajas que va a tener este aparato, que dice que es un disipador de la identidad, que es un aparato que se tiene que usar en sociedades en las cuales haya mucha seguridad social, porque obviamente piensen en un aparato que ustedes se lo pongan y le borre todos sus rasgos de la identidad. Entonces, si yo soy un ladrón, puedo disimular toda mi personalidad y pasar y robar y nadie me va a atrapar, ¿verdad? Porque estaba usando el anonimato, ¿verdad? Entonces, bueno, y entonces ahí empieza a hablar de las ventajas de ese producto, y eso es todo, ¿verdad? Es bastante sencillo y bastante sin gracia. La verdad es que no me hace con mucha gracia este cuento, ¿verdad? Bueno. Después tenemos otro que se llama Caballo Blanco In. Vean que son bastante los cuentos, ¿verdad?, que tienen que leer. Caballo Blanco In nos habla del tema de la mujer. En este caso es la necesidad que tiene la mujer de ser reconocida por parte del hombre, en algunos casos. Esta mujer, la de Caballo Blanco In, nunca dice cómo se llama, simplemente que ella un día, harta de una relación en la que está, ella decide irse a meter a un bar, bueno, este bar se llama Caballo Blanco Inn, ¿verdad? Precisamente, es un bar, como una cantina, no dice exactamente qué clase de cantina es, pero que es una cantina, ¿verdad? Dice que un bar de moda o una cantina. Entonces ella llegó, y entonces cuando ella llegó, ella comienza a tomar. ¿Por qué comenzó a tomar? Porque ella acababa de tener un pleito con su pareja, con su hombre, no sé si era el novio, el querido, el amante, lo que sea, no sé, el esposo. El caso es que ella entró a la cantina, empezó a tomar, y cuando ella comienza a tomar, como que comienza también a alegrarse el espíritu, ¿verdad? Comienza a gritar, comienza a cantar, ella se sube en la mesa, los hombres le empiezan a gritar, donde ella está subida en la mesa, ¿verdad? Obviamente, y entonces ella cuando se siente que está en la mesa, subida en la mesa, y que los hombres le están gritando, entonces ella se siente como que ella es una mujer que puede atraer a los hombres. Tal vez el hombre, antes de entrar aquí al bar, la hizo sentir menos, la hizo sentir que ella pues no valía mucho, o quién sabe cómo la hizo sentir, pero en el momento en el que ya ella comienza a subirse a la mesa y a gritar y a cantar, y todos los hombres le empiezan a aplaudir y a decirle muñeca y a decirle, bueno, ahí habla de otros piropos que le dicen los hombres y no sé qué, entonces ella comienza a sentirse, dice ahí, la mejor de las mejores. Ella dice que se siente como Cleopatra entrando a Roma, que ella se siente una mujer reconocida, y es precisamente eso, ¿verdad? Esa necesidad de reconocimiento por parte de la mujer, ¿verdad? Esa necesidad que tiene la mujer más bien de ser reconocida por parte del hombre, por parte de la otredad masculina. ¿Cuál es el problema aquí, verdad?
que obviamente todos le empiezan a gritar cosas a la mujer y muñeca y aquí no sé qué, ¿verdad? Pero es que los hombres pensaron que esta mujer, como estaba tan tomada, probablemente la mujer se iba a quitar la ropa. Por eso le empiezan a decir que mucha ropa y no sé qué. Entonces como que empiezan a decirle que se quite la ropa. Sin embargo, la mujer, cuando ya tiene el micrófono en la mano, ella lo que hace es rezar una oración. Y entonces cuando ella reza una oración, que no sé qué clase de oración rezó, el caso es que al final los hombres la bajan de la mesa y la echan del bar, ¿verdad? Y al final termina sola, ¿de acuerdo? Y ella dice que al final que ella no sabía el poder que tenía rezar una oración dentro de un bar de caballeros, ¿verdad? Y la mujer fue echada del bar. Entonces, el cuento nos habla, digamos, siempre la pregunta que han hecho sobre este cuento es ese, ¿verdad? La necesidad que tiene el personaje más femenino de ser reconocido por parte del grupo masculino, ¿verdad? Es una necesidad de deseo, una necesidad de sentirse importante, de sentirse reconocida, de sentirse deseada por parte del hombre. Algo que tal vez su pareja no la hacía sentir, ¿verdad? Bueno, y eso es todo, también es bastante simple. Y después tenemos otro que se llama Mar de Lluvias. Y voy a ponerles toda la diapositiva de Mar de Lluvias, porque este Mar de Lluvias es un cuento que nos habla de la temática homoerótica en la literatura costarricense. Fue escrito por Alexander Obando. Y nos habla, como les digo, de una temática gay, ¿verdad? Aquí tenemos dos muchachos. Tenemos un muchacho que trabaja en su casa. Bueno, vamos a tener algo aquí bastante diferente, porque la casa en la que vive el muchacho es su casa, pero también es un restaurante. Se supone que la casa es un espacio privado. Hay partes de la casa que son públicas, pero hay otras partes de la casa pues que uno se supone que son espacios privados, que es la que es solo para la familia, como los dormitorios, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Bueno, resulta que esta familia vive en una casa, pero la casa también es un restaurante, entonces vamos a tener la parte pública y la parte privada. Resulta que cuando el restaurante abre, hay cierta hora en la que el restaurante se llena mucho, que es a partir del mediodía, que es cuando empiezan a llegar los clientes, que sobre todo llegan para la hora de almuerzo. Entonces, cuando está la hora de almuerzo en lo más y mejor, llega un muchacho que se llama, se me olvidó, José Antonio, me parece. Sí, creo que es José Antonio. Y entonces este José Antonio... Sí, profe, José Sí, Antonio. ok, perfecto. José Antonio, sí, exacto. Entonces llega este José Antonio y le propone al otro muchacho, que nunca dice el nombre, le propone que necesita plata. Le dice que si él le da cierta plata, cierta cantidad de plata, él se acuesta con él. Supuestamente este muchacho siempre había sentido atracción por José Antonio, ¿verdad? Entonces al principio él se sintió un poco turbado por la oferta, pero después él trata de complacerlo. Se lo lleva para el cuarto, lo mete en su cuarto, se besan ahí, dice que en la cama y no sé qué, pero también la familia lo llama y le empieza a decir que venga a ayudar en el restaurante porque están ocupados. Es una obra en la que hay mucha gente. Entonces el muchacho comienza a experimentar el conflicto, ¿verdad? Primero, por un lado, el deseo que él tiene de estar con este José Antonio, pero por el otro tiene también el temor de que él sea descubierto, de que la familia lo descubra que él está con un hombre en el cuarto y entonces pues la familia lo llegue a rechazar. Entonces dice que el cuento analiza la marginalidad y el rechazo que experimentan muchos sujetos cuya otra edad sexual es distinta al modelo impuesto por la sociedad patriarcal. ¿Cuál es el modelo impuesto por la sociedad patriarcal? Pues el heterosexual, ¿verdad? Lo heterosexual es lo correcto, lo esperado. Entonces, cualquier identidad sexual que no sea heterosexual, muchas veces llega a ser objeto de marginación y de rechazo por parte de la sociedad. Entonces, el cuento lo que busca es exponer las tensiones que vive el muchacho que tiene una identidad sexual diferente dentro de un contexto patriarcal.
¿verdad? Entonces, vivimos en una sociedad patriarcal. Entonces, el hecho aquí de que el encuentro sexual entre los dos muchachos ocurra en la casa, eso es significativo y es simbólico, porque la casa es un símbolo del patriarca. Normalmente la casa constituye un símbolo de identidad. Y muchas veces, sobre todo, eso es como para cuestionar lo del discurso de la generación del Olimpo, ¿verdad? Que en el discurso de la generación del Olimpo, el patriarca era el dueño de la casa, era el hombre, el jefe de la familia. Entonces, el hecho de que el encuentro sexual entre los dos muchachos ocurra dentro de la casa es una manera de romper con el discurso patriarcal o de subvertir el discurso patriarcal, ¿de acuerdo? Entonces, es un momento de tensión el que vive el muchacho, porque la familia lo llama que vaya a ayudar en el restaurante, José Antonio lo llama que venga a estar con él, y entonces hay un momento donde él siente que los van a descubrir, porque supuestamente el cuarto de este muchacho pega con el restaurante, y él dice cualquier persona pasa y corre la cortina y se va a dar cuenta de que él está en el cuarto desnudo con otro hombre en la cama, ¿verdad? Obviamente. Entonces vive un momento de tensión, entonces la familia comienza a llamarlo hasta que hay un momento en el que él grita que no puede ir porque está con otro hombre y él dice porque estamos haciendo el amor. Y entonces al decir eso, la familia se queda un poco como impactada y todos los clientes del restaurante comienzan a irse, ¿de acuerdo? Entonces, al final ellos se quedan solos en el cuarto, ni siquiera pudieron hacer el amor, simplemente eh, se quedaron solos en el cuarto, la familia se encerró en sus aposentos, él vivía con su tía, con su tío y con su mamá, ¿verdad? No hay padre en este caso, ¿verdad? Entonces, bueno, el muchacho al final se queda solo. La única que se mostró un poquito más comprensiva con él fue la tía y los demás lo dejaron solo y se van a encerrarse en sus aposentos. Los clientes del restaurante se van escandalizados por lo que vieron o lo que escucharon del muchacho que estaba en el cuarto con otro hombre. Entonces, en la casa dice aquí que convergen el discurso de autoridad, perdón, que impone la sociedad patriarcal. Entonces, cuando alguien rompe ese modelo patriarcal, entonces muchas veces esa persona se expone al rechazo social, que es lo que le pasa al muchacho acá. El texto trata de desmitificar el espacio, o sea, se desmitifica cuál espacio, el espacio de la casa. Y a pesar de que es un espacio privado y público, ¿verdad? Es precisamente en la casa que es el lugar del patriarca por excelencia, por tradición, ¿verdad? Así lo pintaron los otros escritores de las otras generaciones, siempre la casa es el modelo del patriarca, ¿verdad? Era el espacio del patriarca. Entonces aquí más bien en la casa ocurre el encuentro homoerótico que está lleno de tensión y de conflicto, ¿verdad? Precisamente por la posibilidad de que todo el mundo lo vea. Al final, cuando todo el mundo se va y deja solos a los dos muchachos, que al final él no siquiera le pudo conseguir la plata, ¿verdad? Porque recuerden que el otro llegó a estar con él, pero a cambio de cierta plata. Y al final, lo que de alguna manera nos da a entender el cuento es que cuando al final todo el mundo se va y dejan solo a este muchacho, es como que la sociedad costarricense todavía no está preparada para aceptar este, esta nueva forma de vida, digámoslo así. Vean que es un cuento que habla precisamente del tema de la homosexualidad. Cuando lean este cuento, también traten de relacionarlo un poco con el programa de televisión que ustedes tienen que ver sobre literatura gay, ¿verdad? Que hay un programa ahí, ¿verdad? Que lo pueden relacionar un poco. Bueno, y por último, la 11ª generación, que la 11ª generación nos habla de la ciencia ficción. Entonces es un cuento de ciencia ficción. Entonces dice ahí primero que el desarrollo de otros géneros como la ciencia ficción constituyen otras alternativas estéticas para hablar sobre el tema de la identidad, ¿verdad? Entonces estos géneros
tienden a simular otros imaginarios y comunidades donde el ámbito de la ciencia y la tecnología son vistos como una amenaza en un nuevo orden que se antepone más allá de lo humano o de las convenciones sociales. Se supone que aquí en el cuento La onceava generación nos habla de una sociedad ficticia que se llama la sociedad de Galatea. En la sociedad de Galatea ya la raza de los humanos ha trascendido, o sea, ya pasó, ya dejaron de existir los humanos en la Tierra. Y entonces ahora lo que domina la Tierra son los androides, los robots, las máquinas. Bueno, resulta que los robots, ahí se habla de unas clases de androides y un robot 406 y no sé qué cuestión. Y bueno, el caso es que los robots encuentran, nadie sabe cómo y nadie sabe por qué, encuentran el cuerpo de una mujer. La mujer está en coma y hay algo curioso, es que la mujer está embarazada. No saben cómo, no saben, ¿verdad? El asunto es que la mujer está embarazada. El asunto es que se supone que eso causa cierta turbación entre los robots, entre los androides, porque se supone que ya la raza de los humanos había desaparecido, que ya no existían más los humanos dentro de la Tierra. Sin embargo, ellos atienden a la mujer está en coma, está enferma, al final le practican una cesárea para lograr salvar a la criatura y al final nace un niño que dicen que la mujer tiene muerte neurológica, pero nace un niño y cuando nace este niño dice, nació la onceava generación. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Entonces, el cuento nos pone nos plantea un nuevo reto, ¿verdad? Que es el tema pues, de la ciencia ficción. El cuento plantea si de verdad en un mundo en el que vivimos ahora, que es un mundo que está gobernado por la automatización, por la tecnología, por la ciencia, si llegar, podremos llegar a esa posibilidad en la cual ya los seres humanos seamos desplazados totalmente por la máquina. Vean que de alguna manera, aunque el cuento es ficción y todo, pero sí nos hace ver una crítica, digamos, a las sociedades que vivimos actualmente, que son sociedades que están colonizadas por el avance científico y tecnológico. Ya muchas veces los trabajos que antes realizaban las personas, ya esos trabajos son sustituidos ahora por una máquina. Ya ahora el cajero que estaba antes en el parqueo del mall, ya ese cajero no existe. Ahora es una máquina donde usted mete la tarjeta y le dice cuánto hay que pagar, usted echa la moneda, la máquina le devuelve y mira, es una cosa así. Y así han comenzado a ganar terreno las máquinas. Entonces lo que nos plantea el cuento es si llegará el día en el que las máquinas rijan por completo el mundo, ¿verdad? Y entonces el ser humano de verdad llegue a trascender. Entonces eso es lo que hace el cuento, ¿verdad? Como hacer una crítica precisamente pues a esa situación que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Bueno, niños, no sé si tienen alguna duda. Como ya falta un cuarto, prefiero dejarlo hasta aquí. Y la próxima vez, ¿verdad? Si gustan conectarse conmigo, bueno, la próxima, bueno, recuerden que ustedes se pueden conectar con quien ustedes quieran a la tutoría, pero yo voy a retomar el el capítulo de Cachaza. Es que prefiero no verlo ahora porque si lo veo ahora tendría que verlo así como muy a la carrera y no quiero porque Cachaza es bastante complicado. Entonces, prefiero la próxima vez que tengamos la próxima tutoría, que creo que es de hoy en 15, si no me equivoco, la próxima tutoría. Entonces, ahí les doy la explicación de Cachaza y bueno, y hablamos del capítulo número 4. Ese capítulo es muy cortito porque es solo el tema del ensayo. Entonces, creo que lo del capítulo son apenas, si acaso, 2 o 3 páginas. Entonces, es bastante corto, nos da tiempo de ver Cachaza y de explicarle los 2 ensayos que son los que me faltan del capítulo 4. Y repasamos un poquitito el capítulo 3 por si hubiera algo que hubiera quedado pendiente. Recuerden que el proyecto 2 que ustedes van a hacer es del capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces el proyecto 2 se supone que va a ser un poquito más complicadito que la tarea y que el proyecto 1. Se supone que estos dos eran más fáciles porque estamos evaluando solamente un capítulo. El proyecto 2 va a ser un poquito más complicado, no sé qué tanto, esperemos que no mucho, ¿verdad? Pero va a ser un poquito más complicado porque va a evaluar los 2 capítulos que faltan, ¿verdad? El capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces, ahora sí hablo, ¿verdad? El periodo de preguntas, por si alguno tiene alguna pregunta. Carol, dígame.
Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Ajá. Y compañeros, profe, nos facilita el correo para ver si nos envían las presentaciones. Ah, sí, Ambas, claro. el capítulo 2 y esta. Correcto. Ustedes en el chat, les voy a poner aquí, este es el correo que yo más reviso, el de... Okay. Ya nadie tiene correo Hotmail, pero yo sí lo tengo. Entonces, este es el que reviso casi que todos los días. Okay. ludi.eva@hotmail.com. ¿De acuerdo? Entonces, si me quieren escribir ahí, ahí se los mandé. Ok, profe, Yo les muchas puedo gracias. mandar la presentación ahí, la del 3 y el 4. Bueno, sí, les puedo mandar ahí la presentación de, ¿verdad?, lo que ustedes ocupan. O si no, este otro, lo que pasa es que este otro casi no lo reviso. Bueno, a veces sí, que este es el de la UNED. UNED, no. .ac.cr. De acuerdo. Este otro, lvargas.unet.ac.cr, ese es el otro correo, pero este no lo reviso tan seguido, reviso más este, ¿verdad? Por si acaso. Entonces, claro que sí, con mucho gusto yo les mando la presentación. Muchísimas gracias, profe. Mucho gusto para servirles. Profe, con respecto a los, perdón, ahí ya casi termino yo, con respecto a lo de los textos, entonces podemos relacionar que recordar cosas nuevas lo podemos relacionar con la soledad. Punto de fuga, violencia. Doméstica, ok. Ajá. Vamos a ver qué otro tenían. Anatomic era, bueno, creo que es como... Esta es publicidad comercial y okay. también un poco la identidad que uno niega, como que uno no quiere mostrarse al mundo tal cual es, ¿verdad? Entonces es un poco como eso, por donde va el asunto. Publicidad y negación. Sí. Okay. Y caballo blanco, el reconocimiento de la mujer o la aceptación a la mujer. Ajá. Y mar de lluvias, el rechazo hacia las personas homosexuales y lo que es ser marginados. Sí, correcto. Okay. Y creo que y este último ¿qué les decía? Está haciendo un calor, Dios mío. Este último que les decía era de la tecnología, ¿verdad? Si el avance de la ciencia llegará algún día a desplazar al ser humano, ¿verdad? Esa es como la crítica que se hace, ¿de acuerdo? Los avances, ok. Sí, correcto. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Daniel, dígame, sí. Así que en este capítulo 3 son 7 cuentos. Sí, creo, porque me faltó cachaza, ¿verdad? Recuerden que le expliqué más o menos los otros, pero me falta todavía cachaza. Y es que, como les digo, si me explico cachaza sí me llevo mucho rato y prefiero explicarlo con calma porque es bastante complicadillo. Entonces, Sí. en el próximo tutoría que vamos a tener más tiempo, porque es muy cortito el capítulo 4, entonces ahí se los puedo explicar así con más calma, ¿de acuerdo? Sí. Profesor Luis. Dígame. También nos habías dicho que algunos de estos 7 cuentos del capítulo 3, algunos son difíciles de entender, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí me parece que son algunos un poquillo, no son tan simples, ¿verdad? Hay algunos que sí van a notar una diferencia, sí, esta es una literatura como más violenta, como que nos habla más de violencia y de temas un poco que son a veces un poco conflictivos, ¿verdad? El tema de la homosexualidad, el tema de la violencia en las relaciones de pareja, el tema de la marginalidad social, ¿verdad? Entonces sí son temas como más conflictivos. Yo siento que son temas como más de tabú todavía. O sea, de tabú, exacto. Cachaza, temas bastante duros, o sea, la forma como, ¿verdad? Cuando ustedes lean Cachaza y vean aquel que se le salen los mocos y que no sé qué, y que tratan a los pacientes y les dan patadas, y, o sea, es una cosa como que salen las ratas en el asilo, Chapuí, ¿verdad? Y que andan las ratas por todo lado, por los colchones, o sea, es una cosa que más bien hasta que uno dice, ay, Dios mío, ¿verdad? Porque sí produce como cierta bueno, no repulsión, pero usted lee y uno siente que como que una realidad grotesca la que se nos está contando ahí. Profesor. Dígame. Así que, bueno, lo que me llama la atención en esta literatura
¿verdad? De estos 7 cuentos son los temas que tratan. Sí, sí, son temas totalmente diferentes, temas. Sí, porque lo que quiero decir, cada cuento de literatura habla sobre de un tema, y y muestra de lo que hace el personaje. Sí, correcto. Sí, exacto. Es un tema distinto, como les decía, en esta literatura son temas que antes no se tocaban, temas de los que no se hablaba por considerarlos tabú o considerarlos demasiado escabrosos. El tema de la sexualidad es uno, ¿verdad? Por ejemplo, entonces esta literatura de la generación de lo urbano y de la literatura contemporánea pues trata de tocar esos temas precisamente, que no habían sido tocados antes por las letras costarricenses, por lo menos no de esa forma. Si alguien tocaba el tema, lo tocaba de una forma muy sutil, muy por encimita, muy superficial, porque no era un tema como que la gente hablara abiertamente sobre eso, porque podría provocar cierto conflicto, digamos, si yo hablo abiertamente de ese tema. Entonces los escritores de estas generaciones como que hablan más abiertamente sobre estos temas, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta sobre el capítulo, si les quedó claro, o alguna de las lecturas. Todo bien, profesor. Ok, qué dicha entonces. Profe, todo muy claro. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, buenas noches, entonces cualquier cosa recuerden, nos vemos de hoy en 15, si Dios quiere, creo que es de hoy en 15 la próxima tutoría, y ahí les prometo seguir con Cachaza y los otros dos que me faltan, y tal vez repasemos un poquitito este otro capítulo. Voy a dejar ya de grabar.